¡El piso es lava! Solo bromeaba. Pero, ¿sabes qué? En parte se está desmoronando. Tal vez aún no lo sientas, pero una gran parte de América del Norte ya ha perdido 60 kilómetros de roca de su base. Y no se trata de terremotos o enormes socavones, sino de que el continente está perdiendo partes de lo que mantiene el suelo estable, sin tambalearse como un juego de feria en mal estado. Un equipo de investigadores acaba de lanzar una bomba geológica. Una parte del suelo de América del Norte está adelgazando como un goteo de helado muy lento y triste. ¿Cómo lo saben? Básicamente, le hicieron una resonancia magnética de cuerpo completo de alta tecnología a la Tierra y crearon mapas en 3D que muestran cómo las rocas, una vez consideradas indestructibles, ahora se están derritiendo en las entrañas del planeta, como una pizza de queso al revés dentro de un horno. Pero para entender realmente este lío, primero tienes que conocer a mis viejos amigos, los cratones. Los cratones son como las raíces de los continentes. Son gruesos, resistentes y antiguos. Tienen miles de millones de años de antigüedad. Estos muchachos sobrevivieron a impactos de meteoritos, supervolcanes e incluso al movimiento tectónico de las placas. Si las placas se enzarzan en peleas, por ejemplo, podríamos ver montañas formándose. Si se divorciaran, alejándose una de la otra, entonces nacería un océano nuevo. Estos procesos dejan cicatrices en la superficie de la Tierra, pero los cratones parecían permanecer siempre inalterados, como las cucarachas de la geología. Y dado que un cratón puede recibir un golpe y no sentir nada, los científicos siempre asumieron que estas estructuras eran casi indestructibles. Pero luego, un grupo de investigadores puso a prueba sus sofisticadas máquinas y se dieron cuenta de que los cratones se estaban desmoronando. ¿Cómo? Aquí está la placa Farallón, una placa tectónica realmente antigua que comenzó a deslizarse bajo la placa principal de América del Norte hace más de 100 millones de años. Este es un proceso bastante normal, en realidad. Se llama subducción y es la forma en que la Tierra recicla rocas y evita sobrecalentarse. Este fenómeno de subducción ha estado sucediendo durante tanto tiempo que, hasta ahora, la placa Farallón está casi a 640 kilómetros del cratón, reposando bastante tranquila en el manto inferior, curiosamente cerca del núcleo externo de nuestro planeta. Pero la placa Farallón ha estado causando problemas como ese compañero de piso que se fue pero dejó cosas raras en el refrigerador. Verás, al hundirse tira de la base de América del Norte, estirándola y provocando que otras piezas se desprendan y caigan en el manto profundo. Y por si eso no fuera suficiente drama, el hundimiento de Farallón también ha filtrado agua y dióxido de carbono a las rocas circundantes, haciendo que el cratón sea aún más blando y fácil de desmoronarse. Gracias, Farallón. Muy amable de tu parte. Al estudiar cientos de terremotos a través de miles de estaciones de monitoreo, los científicos han confirmado la historia. Grandes bloques de material continental están descendiendo y adelgazando el cratón hasta en 60 kilómetros. Suena dramático, ¿verdad? Pero no te preocupes, esto está ocurriendo a un ritmo muy lento. Pasarán millones de años antes de que suceda algo notable. Tus nietos del futuro lejano podrían seguir pisando terreno sólido. Pero no te pongas demasiado cómodo. Esto puede no ser un problema urgente, pero hay otro tipo de hundimiento que está sucediendo más rápido de lo que puedes decir ¡ayuda! Aquí está el asunto. Para el año 2050, al menos 32 ciudades importantes de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Baltimore y Charleston, podrían estar parcialmente bajo el agua. ¿Y adivina qué? En su mayoría, esto es culpa nuestra. Los científicos han notado que, desde 2007, algunas ciudades se han ido hundiendo en el suelo entre 1 y 2 milímetros cada año. Charleston, en Carolina del Sur, ocupa el primer lugar de la peor manera posible, hundiéndose 4 milímetros anualmente. Claro, estos números suenan diminutos y algo ridículos.
Pero Charleston está apenas a 3 metros sobre el nivel del mar, y un pequeño hundimiento tiene un gran impacto cuando el océano te está respirando en la nuca. En días de inundaciones realmente malas, la gente tiene que abandonar sus autos y nadar a casa. Todo este fenómeno se llama subsidencia de la Tierra. Y cuando mezclas el hundimiento del terremoto con el aumento del nivel del mar, obtienes un cóctel desastroso de calles inundadas, tierras de cultivo salinas, bosques fantasmas y muchos propietarios muy irritados. Y no se detiene solo en las viviendas. Infraestructuras como puentes, caminos, aeropuertos y plantas de energía, todas cosas de las que dependemos diariamente, también están en riesgo de sufrir graves daños. Las redes eléctricas inundadas y las autopistas hundidas podrían causar miles de millones más en pérdidas económicas y crear peligros importantes para la seguridad. Bien, seamos justos. No todo es culpa de la humanidad. Algunos de estos problemas se remontan hasta la era del hielo. Hace unos 12.000 años, enormes capas de hielo cubrían el norte de Estados Unidos. Eran pesadas, realmente pesadas. El peso hundió la tierra, y cuando el hielo se derritió, el suelo no saltó de nuevo como un trampolín. En cambio, empezó a jugar un extraño juego de sube y baja geológico. Los lugares que habían sido comprimidos comenzaron a elevarse, y los que no fueron comprimidos se hundieron. Todo este proceso, llamado ajuste isostático glaciar, intenta decir eso 3 veces rápido, aún está ocurriendo hoy en día. Pero, por supuesto, los humanos encontraron una manera de empeorarlo. La extracción de aguas subterráneas es un problema. Imagina que es como sacar el relleno de un colchón. Después de un tiempo, todo se hunde. En lugares como el Valle Central de California, la tierra está descendiendo hasta 20 centímetros al año porque seguimos bombeando agua durante las sequías. En ciudades como Nueva York, el problema no es solo el agua. Los propios rascacielos lo están empeorando. Sí, resulta que si apilas millones de toneladas de concreto y acero sobre terreno blando, tiende a aplanarse. Y en caso de que te lo preguntes, la masa total de los edificios de Nueva York es de alrededor de 762.000 millones de kilogramos. Aproximadamente lo mismo que 3,5 millones de estatuas de la libertad apiladas. Con tanto peso concentrado en un área relativamente pequeña, los suelos subyacentes no tienen otra opción que comprimirse con el tiempo. Y si pensabas que no podía ser más complicado, te equivocas. Hemos estado construyendo represas que impiden que los ríos lleven sedimentos frescos a las áreas costeras. Ese sedimento es algo así como la manera que tiene la madre naturaleza de esponjar de nuevo el suelo. Sin él, las tierras costeras se están compactando como una esponja vieja. Además, cuando se drenan los humedales para la agricultura o la construcción, el suelo pantanoso se seca y colapsa. Honestamente, es como si el suelo no pudiera tomarse un respiro. Los científicos también notaron que las áreas que solían ser exuberantes humedales ahora están entre los lugares que se hunden más rápido en el país, especialmente a lo largo de la costa del Golfo. Luisiana, por ejemplo, ha perdido una cancha de fútbol de tierra debido a esta combinación de subsidencia y aumento del nivel del mar. Entonces, ¿cuál es el objetivo final para nosotros, gente común, que solo quiere vivir por encima del nivel del mar? Pues no pinta bien. Bosques fantasmas, que básicamente son bosques inundados, están apareciendo. Las tierras de cultivo se están salinizando y volviendo inutilizables, e incluso inundaciones en días soleados en las que las calles se inundan sin que haya llovido, se están volviendo algo común. Vaya. Mientras tanto, en la costa oeste, a California tampoco le está yendo bien. San Francisco y Los Ángeles se están hundiendo, lo que significa que el aumento del nivel del mar podría afectarlos el doble de fuerte y el doble de rápido. En algunos lugares, como la península de Palos Verdes, el terreno se ha estado hundiendo tan rápido que las personas de allí bien podrían vivir como topos. Entonces, ¿Estados Unidos se está convirtiendo en la próxima Atlántida? Probablemente no la semana que viene. Pero sin acciones serias, como reducir la extracción de agua subterránea y planificar ciudades más inteligentes,
Al menos 500,000 personas están en grave peligro y los daños a la vivienda podrían ascender a 110,000 millones para el 2050. Al final, aunque América del Norte no esté a punto de hundirse como un soufflé mal hecho, definitivamente está mostrando algunas grietas en la corteza. Así que quizás deberíamos reducir la extracción de agua subterránea, replantarnos cómo y dónde construimos e invertir un poco más en mantenernos secos. Después de todo, si algún día el suelo realmente se convierte en lava, desearíamos al menos haber arreglado las filtraciones primero. ¡Oh! Cordilleras misteriosas ocultas bajo miles de toneladas de hielo. Criaturas extrañas con piel translúcida. Llanuras de nieve que cantan. La Antártida tiene sus propios secretos aterradores. Y ahora, un misterioso agujero de hielo del tamaño de Suiza que sigue abriéndose, y los científicos finalmente han descubierto por qué. Este agujero, llamado Polinia de Mud Rise, fue visto por primera vez en 1974 en el mar de Weddell. Desde entonces, ha estado jugando a las escondidas. A veces aparece, a veces desaparece por años. Y cuando aparece, cambia misteriosamente de tamaño. Durante décadas, los investigadores intentaron averiguar qué hace que se forme. Luego, en 2016 y 2017, la Polinia se volvió enorme. ¡Más de 30,000 kilómetros cuadrados! El agujero se mantuvo varias semanas durante el invierno. Fue la primera vez desde la década de 1970 que el mar de Weddell tuvo una Polinia tan grande y duradera. He aquí el asunto con el hielo marino de la Antártida. En verano, el hielo está en su tamaño más pequeño, 2,700,000 kilómetros cuadrados. Sí, eso se considera pequeño. Para el invierno, se extiende a unos impresionantes 18 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente el 4% de la superficie de la Tierra, con extrañas baldosas blancas. La mayor parte de este hielo crece durante la noche polar, que dura semanas, sobre las plataformas de hielo flotante alrededor del continente. Estos agujeros en el hielo, llamados polinias, suelen formarse cuando fuertes vientos desde el interior empujan las baldosas de hielo hasta que se separan. Ese mismo viento frío también congela más agua de mar dentro del agujero, añadiendo más trozos a la capa de hielo. Pero la Polinia de Mud Rise no está cerca de la costa, donde esos vientos normalmente ayudan a hacer agujeros. En el océano abierto, agujeros como este son raros. Añade el hecho de que el hielo de todo el océano austral ha estado disminuyendo, y no es de extrañar que los científicos se quedaran desconcertados. ¿Qué condiciones exactas están creando este obstinado y gigantesco agujero de hielo? Para descifrar el misterio, los científicos se sumergieron en una montaña de datos satelitales, sensores flotantes, incluso información de animales marinos etiquetados. Además, contaban con años de observaciones pasadas. Y encontraron algo raro. En 2016 y 2017, la corriente circular del océano Weddell, conocida como el Giro de Weddell, fue más fuerte de lo habitual. Este empuje extra facilitó que agua salada y más cálida de las profundidades alcanzara la superficie. La Polinia se sitúa sobre una montaña submarina llamada Mud Rise. Durante esos grandes años de Polinia, la corriente más fuerte provocó que la sal se acumulara alrededor de este pico sumergido. En la superficie, el viento azotaba, creando un efecto de sacacorchos. Esta agua más salada era arrastrada hacia arriba. La sal adicional disminuyó el punto de congelación del agua superficial, permitiendo que la Polinia de Mud Rise se formara y permaneciera. Las polinias son importantes para el planeta. El agua densa y salada formada en estos agujeros puede recorrer enormes distancias, extenderse por el océano global y afectar el clima en todas partes. Pero estos magníficos agujeros no son los únicos fenómenos fascinantes y misteriosos por los cuales es famosa la Antártida. ¿Qué tal lagos subterráneos? O mejor dicho, lagos bajo el hielo. Porque hay lagos enteros escondidos bajo el grueso hielo antártico.
Los científicos los encontraron por primera vez en 1970 usando radares y ahora piensan que hay alrededor de 400 lagos situados bajo unos 3 kilómetros de hielo en las zonas exploradas. Estos lagos probablemente se formaron después de que la Antártida se separó de Gondwana, el antiguo supercontinente. Sorprendentemente, el agua de los lagos no se congela porque el hielo que está encima presiona demasiado fuerte. Es cuestión de física. El más grande de todos es el lago Vostok, descubierto en la década de 1990. Se encuentra a algo más de 3 kilómetros debajo del hielo. Los científicos han perforado para tomar muestras y el agua que extrajeron estaba a unos 3 grados bajo cero, a pesar de que el lago ha estado atrapado bajo el hielo por más de 20 millones de años. También está el lago Whillans. En 2014, los científicos hicieron un descubrimiento asombroso allí. Encontraron una colonia próspera de microorganismos a más de 1 kilómetro bajo el hielo. Esas diminutas criaturas nunca vieron la luz del sol ni respiraron aire fresco. En su lugar, utilizaron metano y amonio como energía para crecer. Otra maravilla se esconde a simple vista en el Valle Seco de McMurdo. Es una cascada que parece sacada de una película de terror. Agua de un rojo brillante, como sangre brotando de una herida en el hielo, cae desde 5 pisos del glaciar Taylor hacia el lago Bunny. ¿Aterrador? Pero en realidad hay una explicación científica para esto. El agua que alimenta las cataratas de sangre fue parte de un lago salado. Ahora está aislada de la atmósfera porque se formaron glaciares sobre ella. Atrapada a casi 400 metros bajo tierra, el agua se ha vuelto extremadamente salada, 3 veces más salada que el agua de mar, y no puede congelarse. Esta agua subterránea también está cargada de hierro y carece de oxígeno y luz solar. Cuando se filtra lentamente a través de una grieta en el glaciar y entra en contacto con el aire, el hierro se oxida y hace que el agua adquiera ese inquietante color rojo oscuro. Con estos paisajes aterradores, la Antártida podría parecer un desierto helado. Un frío gélido, casi sin lluvia y vientos que podrían derribarte. La temperatura más fría registrada en la Tierra fue allí, 90 grados bajo cero. Y aún así, la Antártida es hogar de una fauna realmente extraña. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que nada podría sobrevivir bajo todo ese hielo. Resulta que estaban muy equivocados. Hay todo tipo de criaturas que se han adaptado a ese entorno brutal. Microbios diminutos, crustáceos, calamares colosales y arañas tan grandes que sus patas podrían cubrir un plato de cena. También habitan bajo el hielo gusanos gigantes con cerdas doradas brillantes y enormes mandíbulas dentadas. Y luego está el pez hielo, un pez completamente transparente con ojos enormes y órganos que puedes ver a través de su piel. Estos peces tienen proteínas anticongelantes para sobrevivir en las aguas heladas y no pueden habitar en lugares más cálidos. Aún más extraño, no tienen hemoglobina, la proteína que hace roja la sangre. En otras palabras, sobreviven sin lo que mantiene vivos a la mayoría de los animales. Pero la Antártida no siempre fue el desierto helado que conocemos hoy. Hace millones de años, antes de la edad de hielo, en realidad era cálida, exuberante y llena de vida. Quizá incluso albergó civilizaciones antiguas. Difícil de imaginar, ¿verdad? Los científicos descubrieron esto tras encontrar madera fosilizada, restos de árboles tropicales e impresiones de hojas, y todo apunta a la existencia de selvas tropicales. Además, han desenterrado fósiles de animales marinos, aves y dinosaurios del período Cretácico. Incluso criaturas diminutas dejaron su huella. Alas de escarabajos fosilizadas de hace 14 a 20 millones de años, fósiles unicelulares e, increíblemente, células de esperma de 50 millones de años preservadas en la cáscara de huevo de un gusano extinto. Entonces, no te sorprenderá que te diga que debajo de las gruesas capas de hielo de la Antártida hay una enorme cadena montañosa oculta.
Las montañas Kamburtsev se extienden por unos 1.200 kilómetros y se elevan hasta casi 3.000 metros, alrededor de un tercio de la altura del monte Everest. Y todo esto está sepultado bajo 2.000 a 4.000 metros de hielo. Las montañas fueron descubiertas en 1958. Los científicos notaron un delgado parche de hielo y algunas lecturas de gravedad mientras cruzaban el continente. Aunque nadie ha visto directamente esas montañas, los investigadores utilizan radares para mapear su forma y hacer lecturas gravitacionales y magnéticas para estudiarlas hasta su base. Quizás la parte más sorprendente es que las Kamburtsev tienen alrededor de 1.000 millones de años. Así que, en teoría, deberían haberse erosionado hace mucho tiempo. ¿Cómo es que aún se mantienen en pie? Es un misterio. La mayoría de los científicos piensan que un manto congelado debajo del hielo podría estar protegiéndolas de la erosión, manteniendo intacta esta antigua cordillera. Y finalmente, la Antártida tiene su propia banda sonora. La plataforma de hielo de Ross, la más grande del continente, tiene varios cientos de metros de espesor y se extiende sobre 500.000 kilómetros cuadrados, más o menos el tamaño de Francia. Y los científicos han descubierto hace poco que esta enorme placa de hielo en realidad canta. La extraña melodía proviene del viento sobre las dunas de nieve, lo que genera vibraciones en el hielo y un zumbido sísmico casi continuo. No puedes escucharlo con tus oídos, pero los sensores sísmicos detectan el triste tono. De hecho, fue descubierto por accidente. Los científicos habían instalado sensores especiales para monitorear otros comportamientos del hielo. Lo que es más impresionante es que la canción cambia según lo que ocurre en el hielo. El derretimiento, las tormentas y los movimientos de la nieve alteran las vibraciones. Los investigadores ahora están utilizando esta inquietante melodía como una especie de sistema de alerta temprana. La escuchan en tiempo real para monitorear la estabilidad de la plataforma de hielo y su posible colapso. La Tierra congelada y solitaria, exiliada en el espacio profundo. Júpiter, el único planeta que aún orbita el Sol. No es la premisa de una película de desastre. Es uno de los muchos escenarios que los científicos exploraron en sus últimas simulaciones. Esta vez, la amenaza no es el Sol expandiéndose ni un asteroide gigante arrojando planetas hacia él como bolos cósmicos. Es algo más silencioso. Y posiblemente ya en camino. Un estudio reciente examinó las posibles consecuencias de que una estrella errante se acerque demasiado. Un encuentro de este tipo podría hacer que los planetas colisionen, lanzarlos al espacio o alterar sus órbitas lo suficiente como para provocar a cambios climáticos. Pero, ¿qué son las estrellas errantes y cuán probable es que eso ocurra? Las estrellas errantes son estrellas normales, como nuestro Sol, que se mueven por la Vía Láctea. Dado que todo en el espacio está en movimiento, a veces las estrellas pasan cerca unas de otras. Por lo general, no tiene mayor importancia. Pero si una estrella se acerca mucho, su gravedad puede influir en planetas como Neptuno. Esa pequeña atracción alteraría el movimiento de los planetas, como una onda que se propaga por todo el sistema. Los científicos estudian estos encuentros cercanos porque, aunque no ocurren con frecuencia, pueden tener grandes efectos a lo largo de millones de años. Nos ayudan a comprender los cambios en las órbitas planetarias y cómo pudieron haber moldeado el paso de la Tierra. De hecho, una teoría sugiere que un encuentro de hace 56 millones de años fue lo que provocó un gran cambio climático cuando la temperatura de la Tierra aumentó hasta 8 grados en solo unos pocos cientos de miles de años. Ese gran salto de temperatura cambió la vida en la Tierra, causó la evolución de algunas especies y la desaparición de otras. Aunque es imposible probar si realmente ocurrió algo semejante hace tanto tiempo, sabemos que sucesos como este podrían alterar la órbita de la Tierra a largo plazo. Eso es el pasado, pero ¿qué hay del futuro? Hasta ahora, sabemos que el Sistema Solar tendrá un encuentro cercano con otra estrella llamada Gliese 710 en aproximadamente 1.300.000 años.
Gliese se está acercando a nosotros y se proyecta que pase a 1,5 billones de kilómetros del Sol. No se acercará lo suficiente como para desestabilizar los planetas, pero podría enviar cometas helados de la nube de Oort hacia nosotros, como un niño aburrido que lanza una bola de nieve sin mirar. Lo más probable es que no haya impactos peligrosos. Sin embargo, en un estudio reciente, los científicos quisieron explorar un escenario más extremo. ¿Y si una estrella pasara aún más cerca, digamos, a solo 15,000 millones de kilómetros del Sol? Eso es unas 100 veces la distancia de la Tierra al Sol. Desde nuestro punto de vista, es inimaginablemente lejos, pero en el espacio es casi como rozarse los hombros. Realizaron miles de simulaciones a largo plazo proyectando hasta 5,000 millones de años en el futuro de nuestro sistema solar, y resulta que no se necesita mucho. Solo un encuentro cercano puede ser suficiente para perturbar a los planetas exteriores, como Neptuno, y provocar una reacción en cadena lenta que se propaga hacia el interior. Con el tiempo, ese leve empujón llevaría a todo el sistema al caos, un verdadero efecto mariposa cósmico. La buena noticia es que incluso en el peor de los casos, en un 95% de las simulaciones, el suceso no es motivo de preocupación y todos los planetas permanecen en su lugar. Sin embargo, en el 5% restante, es un desastre tras otro. La víctima más frecuente en estas simulaciones fue Mercurio. En casi la mitad de todos los escenarios inestables, Mercurio termina en un camino condenado directamente hacia el Sol. Es el planeta más pequeño y el más cercano a nuestra estrella, por lo que es muy susceptible a los empujones gravitacionales, ya sea de los gigantes gaseosos o de una perturbación que se propaga hacia adentro después de un encuentro estelar. Cuando Mercurio finaliza en una espiral hacia el Sol, podrías pensar que es el fin del juego para el resto de los planetas, pero no siempre es así. A veces, el sistema absorbe la pérdida y se reestabiliza, como una orquesta que sigue tocando incluso después de que un violinista se cae del escenario. Ups. Curiosamente, Mercurio ya tiene una órbita caótica, la más alargada e inclinada de todos los planetas mayores, y algunos estudios ya consideran su caída hacia el Sol, en un futuro lejano, inevitable. Venus tiene una posibilidad ligeramente mejor en estos escenarios caóticos. No es expulsado ni absorbido por el Sol tan a menudo como Mercurio, pero está lejos de estar a salvo. La mayoría de las veces, la inestabilidad ocurre después de que Mercurio se vuelve incontrolable y altera la órbita de Venus, empujándolo hacia una trayectoria de colisión en cámara lenta con la Tierra o Marte. Incluso sin la interferencia de las estrellas de campo, las simulaciones a largo plazo muestran una pequeña pero real posibilidad de que Venus choque con la Tierra solo por la forma en que Júpiter afecta a Mercurio. Una colisión entre Venus y la Tierra provocaría la destrucción total de ambos planetas. Un destino similar le espera a Marte. Según las simulaciones, en el 0,3% de los casos es expulsado del sistema solar o colisiona con otro planeta. Marte es más pequeño y liviano que la Tierra, con una gravedad más débil, lo que facilita que sea desviado de su trayectoria. Lo interesante es que incluso en algunos casos en los que Marte se pierde, la Tierra a menudo logra permanecer en su lugar. Júpiter es el campeón de peso pesado del sistema solar, el orgulloso dueño de sus propias bandas nubosas. Gracias a su tamaño colosal y su fuerte gravedad, actúa como un ancla, manteniendo todo lo demás bajo control. Hay 392 escenarios de 12,000 simulaciones donde todos los planetas, excepto uno, desaparecen, y Júpiter es el último que queda en pie. Su influencia estabilizadora ayuda a prevenir que los planetas más pequeños se desvíen de su curso, y en algunos casos, incluso ayuda al sistema a recuperarse después de una perturbación. Saturno, aunque menos masivo, parece ser el fiel compañero de Júpiter. Sin embargo, los modelos muestran que cuando Saturno altera su órbita abruptamente, puede generar ondulaciones gravitacionales, conocidas como resonancias seculares, que alcanzan directamente el sistema solar interior, influenciando las órbitas de planetas como la Tierra y Marte. Finalmente, los más vulnerables son Urano y Neptuno. Situados en el borde del sistema solar,
son los más fáciles de desestabilizar y en muchas simulaciones son expulsados por completo. Esa pérdida envía ondas gravitacionales hacia el interior, que perturban al resto de los planetas durante millones de años. Incluso un pequeño cambio del 0,1% en la distancia orbital de Neptuno puede desajustar todo el sistema solar. El equilibrio de las fuerzas gravitacionales se alteraría, obligando a Júpiter y Saturno a reajustarse, lo cual empujaría la perturbación hacia los planetas interiores, desestabilizando todo. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿qué pasa con la Tierra? Aunque la mayoría de los modelos simulados dejan a la Tierra intacta, alrededor del 0,2% de las simulaciones terminan con la Tierra chocando con otro planeta, como Venus, o siendo lanzada hacia el Sol. De 12.000 simulaciones, en 23 de ellas, la Tierra termina siendo la única que aún orbita. Pero eso es solo si no incluimos la Luna en los cálculos. Con la Luna incluida, la Tierra se vuelve más difícil de predecir. Nuestro satélite podría chocar con la Tierra, ser arrancado por una estrella que pase cerca o desestabilizar nuestra órbita durante millones de años. Una vez más, este es el peor escenario, y aunque las probabilidades son muy pequeñas, no es imposible. Así que, teniendo eso en mente, exploremos la idea y veamos qué sucedería con la Tierra si llegara a ser exiliada del sistema solar. La Tierra se convertiría en lo que los científicos llaman un planeta errante, vagando por el espacio interestelar sin un sol que la ancle. La superficie se congelaría rápidamente y las temperaturas caerían a cientos de grados bajo cero. Pero sorprendentemente, la vida no desaparecería por completo. El núcleo de la Tierra permanecería caliente durante miles de millones de años, impulsado por la desintegración radiactiva y el calor residual de su formación. Ese calor podría mantener cálidas las cavidades subterráneas. Los científicos creen que este es el caso de lunas heladas como Europa y Encélado. La vida podría aferrarse en cuevas u océanos profundos. No sería un mundo vibrante, pero tampoco estaría completamente vacío, al menos por un tiempo. Solo frío, silencio y soledad. El fantasma de un mundo que alguna vez fue bullicioso. Y en algún lugar allá afuera, tal vez otra civilización mirará hacia arriba, verá un tenue punto azul pasando y empezará a ejecutar simulaciones con curiosidad sobre qué podría suceder si este planeta azul se acercara mucho, digamos a solo 15.000 millones de kilómetros de su Sol. Cuando piensas en playas y en algo aterrador, lo primero que probablemente te viene a la mente son los tiburones, ¿verdad? Esos pobres tienen mala fama como los grandes matones del océano, pero sinceramente tienen muchos menos encuentros fatales que las medusas, las algas e incluso la arena. Cada año, toneladas de personas acuden a la playa para tomar el sol y relajarse junto a las olas. Pero cavar hoyos en la arena puede ser bastante peligroso. En febrero de 2024, un trágico incidente se produjo cuando una niña de 7 años quedó atrapada después de que un hoyo de aproximadamente 1,5 metros de profundidad que había cavado con su hermano se derrumbara sobre ella. A pesar de los esfuerzos de los presentes por rescatarla, la ayuda llegó demasiado tarde. Podrías pensar que cavar en la arena es inofensivo, pero los hoyos profundos pueden convertirse en una trampa mortal. La arena se define por su tamaño, no por su material. La mayoría de la arena de playa es cuarzo, pero en lugares tropicales puede haber arena de coral. El peso de la arena depende de qué esté mezclado en ella. El cuarzo puro es bastante ligero, cerca de 1.044 kilogramos por metro cúbico cuando está seco, mientras que las arenas más mezcladas pueden ser mucho más pesadas. Cuando la arena está mojada, mantiene mejor su forma, pero cuando se seca, es otra historia. Si cavas un agujero y luego se seca, es probable que se derrumbe. El peligro aumenta drásticamente si alguien está parado cerca del borde, lo que añade peso y hace que todo sea aún más inestable. Y una vez que esa arena comienza a caer, llena todos los bolsillos de aire. Esto dificulta la respiración de cualquier persona atrapada dentro. Entonces, rescatar a una persona de un colapso de arena es difícil. La arena es pesada y sigue colapsando, así que los rescatistas deben moverse rápido. Idealmente hablando, tienen entre 3 y 5 minutos antes de que la persona atrapada se asfixie. Si alguna vez te encuentras en una situación así,
El consejo es exponer la boca de la persona para que pueda respirar mientras alguien más la desentierra. Y si vas a la playa, ten cuidado con los agujeros. La mejor regla es no cavar uno más profundo que las rodillas de la persona más baja de tu grupo. Además, es una buena idea rellenar cualquier agujero después de terminar de jugar. Es muy fácil que alguien tropiece con un pozo olvidado y hasta un agujero poco profundo puede causar lesiones. De hecho, desde 1997 hasta 2007, esos agujeros de arena se han cobrado 31 vidas en los Estados Unidos. Y eso solo en 10 años. ¿Recuerdas que te dije que los tiburones son responsables de menos accidentes? Sí, desde 1997 hasta el día de hoy, en 27 años, 29 personas en los Estados Unidos han encontrado su temprano fallecimiento debido a estas criaturas. ¿Llegar a la playa solo para encontrarte con un montón de algas? ¡Uy, qué bajón! Pero mientras que algunas algas son inofensivas e incluso comestibles, otras pueden representar serios riesgos para la salud, incluso si solo estás cerca de ellas. Las floraciones de algas o mareas rojas ocurren cuando las algas crecen descontroladamente. Estas floraciones pueden liberar toxinas dañinas que son malas noticias para los seres humanos, los peces, los mariscos e incluso las aves. Uno de los florecimientos de algas más conocidos aparece casi todos los veranos en la costa del Golfo de Florida, lo que hace que los mariscos ya no sean seguros para consumir. Incluso aquellos que no son tóxicos pueden alterar el ecosistema. Cuando todas esas algas eventualmente se marchitan y descomponen, consumen todo el oxígeno del agua, lo que deja a la vida marina sin poder respirar. Definitivamente, la gente necesita evitar comer mariscos de áreas afectadas por estas floraciones de algas tóxicas. En 1990, 6 pescadores casi encontraron un trágico final después de devorar unos mejillones al vapor que habían recogido cerca de Cabo Cod, Massachusetts. Pero nadar en estas aguas no siempre representa un riesgo grave para la salud. Sin embargo, no es recomendable. Algunas personas podrían experimentar irritación en la piel o picazón en los ojos. Además, asegúrate de evitar nadar cerca de peces muertos, ya que es donde pueden encontrarse bacterias dañinas. Y si comienzas a sentirte raro después de meterte al agua, lo mejor es salir y enjuagarte con agua fresca de inmediato. Sabes, no siempre es algo específico lo que hace que ciertas playas sean riesgosas. A veces las propias playas están llenas de sorpresas. Toma Etty Bay o Mission Beach en Australia, por ejemplo. Es probable que tengas que compartir la arena con casuarios, algunas de las aves más intimidantes del planeta. Imagina que te preparas para relajarte y tomar el sol solo para encontrarte con estas enormes aves que no pueden volar. De hecho, son como emús, pero más aterradores. Pueden pesar más de 72 kilos y pueden ser un poco agresivas, así que ten mucho cuidado. Y si estas aves no te asustan, entonces las playas de arena negra de Kilauea podrían hacerlo. Se ven muy atractivas, pero están justo al lado de uno de los volcanes más activos del planeta, el Monte Kilauea, que ha estado en erupción desde 1983, virtiendo lava caliente en el océano. Estas aguas calientes no son un gran problema en comparación con algunas playas de Hawái. Y es que si alguna vez quieres darte un chapuzón en la playa Hanakapiai en la costa Na Pali de Kauai, reconsidera ese plan. La playa es famosa por sus fuertes corrientes de resaca que pueden arrastrarte al mar en un instante. Si te encuentras atrapado en una, la orilla segura más cercana está a unos desalentadores 9,5 kilómetros de distancia. Los registros oficiales muestran al menos 30 muertes aquí, pero un letrero cercano informa que la cifra supera los 80. Las corrientes de resaca son esas fuertes corrientes que arrastran el agua hacia el océano y pueden rápidamente llevarse a las personas y cosas lejos del agua poco profunda cerca de la playa. Típicamente se mueven alrededor de 1,6 a 3,2 kilómetros por hora, pero pueden acelerar hasta 6,4 a 8 kilómetros por hora, lo cual es más rápido que la velocidad de algunos nadadores profesionales. Resulta que estas corrientes son especialmente fuertes cuando el oleaje es grande, pero nunca debes subestimar ningún cuerpo de agua. También puedes encontrar corrientes alrededor de las desembocaduras de ríos, estuarios e incluso cerca de estructuras como muelles y espigones. Pueden ser difíciles de hallar, pero podrías notar un parche de agua agitada en la superficie del océano que indica una corriente de resaca. Las corrientes de resaca no son exclusivas de alguna ubicación específica. Se pueden encontrar en todo el mundo. La playa Zipolite en México, la isla Fraser en Australia y muchas más. Y otro peligro del agua son las olas que rompen en la orilla. Son olas feroces que rompen directamente en la playa, a menudo justo sobre la arena.
Imagina la fuerza de un coche golpeando tu cuerpo. Esa es la sensación de quedar atrapado en una ola que rompe en la orilla. Estas pueden causar lesiones graves, particularmente en el cuello y la columna vertebral, incluso si no parecen muy grandes. Hawái es conocido por sus intensas olas que rompen en la orilla, en especial en lugares como Ke'Iki Beach, donde los surfistas desafían el peligro por una emoción. Entonces, si vas a una playa hawaiana, mantén un ojo en esas olas internas y siempre fíjate en los salvavidas. Ahora bien, ser picado por medusas es algo que le sucede mucho a las personas que nadan, caminan o bucean en el océano. Esos largos tentáculos pueden inyectar veneno a través de miles de diminutos y afilados aguijones. Sin embargo, para nosotros, los humanos, este veneno no hace mucho. Sí, es muy desagradable, nos produce sensaciones de ardor y probablemente algo de enrojecimiento en la piel, pero eso es todo. Ni siquiera notarás la zona picada en un par de días. La mayoría de las picaduras de medusa sanan por sí solas en unos pocos días o semanas con algunos cuidados en casa, aunque a veces pueden llevar a algo más peligroso con síntomas mucho más graves. Sin embargo, si se encuentran en las aguas costeras del norte de Australia y la región del Indo-Pacífico y les pica una medusa, están en un gran problema, amigos. Verán, es el área donde viven las medusas de caja y estas no son ninguna broma. Algunas personas con razón las llaman avispas de mar o incluso aguijoneadores marinos. Probablemente sean las medusas más peligrosas y tóxicas que existen. Su picadura es increíblemente dolorosa, tanto que algunas personas han experimentado un paro cardíaco antes de siquiera llegar a la orilla. Se rumorea que estas medusas son responsables de casi 80 muertes en Australia desde que comenzaron a llevarse los registros. Entonces, ¿cómo sabes quién es quién? A diferencia de las medusas normales, las de caja tienen un tono azul pálido y son transparentes. Además, recibieron su nombre porque su cuerpo, en forma de campana, parece un cubo. Los techos salen volando como si fueran de papel. Enormes árboles son arrancados del suelo. Las líneas eléctricas se rompen y dejan los vecindarios a oscuras. Las calles se inundan como ríos. Las casas quedan en ruinas. Así es el paso de un huracán. Después de que el viento se calma, comienza el verdadero caos. Personas varadas, sin agua potable, carreteras destruidas. Las tormentas han estado creciendo desde hace unos 5.700 años. Y lo más aterrador es que en los últimos 20 años ha habido un gran aumento. Pero empecemos desde el principio. Este es Belice, un pequeño país situado en la costa noreste de América Central. Y este es el Gran Agujero Azul, un enorme y profundo sumidero submarino de unos 125 metros de profundidad y a unos 800 kilómetros de la costa de Belice. Se formó hace 10.000 años, cuando los niveles del mar subieron después de la última era de hielo. Un equipo de científicos llegó a Centroamérica para estudiar el lodo de las profundidades del Gran Agujero Azul. Extrajeron una larga muestra de sedimento, que básicamente son capas de material que se han asentado con el tiempo. Te podrías preguntar, ¿cómo están conectadas las tormentas tropicales con este sedimento? Veamos. Los ciclones tropicales son grandes tormentas giratorias que se forman sobre aguas cálidas del océano. Absorben calor del mar y lo lanzan hacia el cielo. Y sí, pueden ser muy destructivos, con vientos superfuertes, lluvias intensas e inundaciones por grandes olas. Y los núcleos de barro, como el que los investigadores extrajeron, son en realidad registro de tormentas tropicales. La muestra que tomaron medía 30 metros de largo, lo que la convirtió en la más larga encontrada en esa área. Así es como funciona. Cada año, 2 capas delgadas de sedimento se asientan en el agujero cuando el clima está tranquilo. Pero cuando llega una gran tormenta, deja atrás una capa diferente y más desordenada. Entonces, al observar estas capas, los científicos pueden determinar cuántas tormentas afectaron ese lugar en los últimos 5.700 años. Es como contar los anillos de los árboles. De todos modos, lo que encontraron fue bastante inesperado. Resultó que los ciclones tropicales se han vuelto cada vez más comunes. El investigador principal dijo que en los últimos 6.000 años, generalmente había entre 4 y 16 tormentas tropicales o huracanes cada 100 años. Pero solo en los últimos 20 años encontraron señales de 9 tormentas en esa misma pequeña área. Eso es mucho más de lo habitual y muestra cuánto están cambiando las cosas.
Los científicos creen que hay dos razones principales por las cuales las tormentas tropicales han estado ocurriendo con más frecuencia. Una razón tiene que ver con algo llamado la Zona de Convergencia Intertropical, o ZCIT. Es una zona cerca del Ecuador donde los vientos del norte y el sur se juntan. Ese lugar tiene baja presión atmosférica, mucha humedad y un montón de tormentas eléctricas. Justo encima de ella está la parte del Océano Atlántico donde nacen la mayoría de los huracanes. Incluso tiene un nombre oficial: la Región Principal de Desarrollo de Huracanes. Normalmente, la Zona de Convergencia Intertropical, ZCIT, se mueve hacia el norte en verano y hacia el sur en invierno debido a los cambios en las temperaturas del océano. Sin embargo, en los últimos miles de años se ha ido desplazando, lentamente, cada vez más hacia el sur. Por eso, el área donde suelen formarse las tormentas también se ha movido hacia el sur. Esto significa que las tormentas ahora se están formando y dirigiéndose hacia partes más bajas del Atlántico que antes. La segunda razón del reciente aumento en las tormentas son las crecientes temperaturas oceánicas. La Tierra se ha calentado y el océano también. Y los océanos cálidos facilitan la formación de tormentas más poderosas. Este aumento probablemente significa que esta parte del mundo podría ver muchas más tormentas grandes en el futuro. Si las cosas siguen como van, los científicos piensan que el Caribe podría ser golpeado por hasta 45 tormentas tropicales y huracanes para finales de este siglo. Eso es mucho más de lo que el mundo ha pasado durante los últimos 5.700 años. Hay demasiados cambios que influyen en la situación, que crean las condiciones perfectas para que se formen más tormentas y se vuelvan realmente intensas, y muy rápido. Pero si piensas que las tormentas se están volviendo más intensas solo sobre el océano, déjame hablarte del continente. Un montón de tormentas realmente peligrosas, incluyendo tornados, tormentas de polvo e incendios forestales, atravesaron varios estados del medio oeste y del sur de los Estados Unidos en marzo de 2025. Al menos 42 personas perdieron la vida y la magnitud de la devastación es enorme. Lo aterrador es que la mayor parte de esta destrucción no ocurrió en la habitual línea conocida como Callejón de los Tornados. El Callejón de los Tornados es un apodo para una parte de Estados Unidos donde los tornados ocurren con frecuencia. Se extiende por lugares como el norte de Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, partes de Luisiana, Iowa, Nebraska e incluso el este de Colorado. Pero esta vez, las tormentas golpearon lugares como Mississippi, Arkansas y Alabama. Los expertos habían advertido que esto podría suceder. A principios de 2025, dijeron que los tornados podrían comenzar a aparecer seguido más al este de lo habitual. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Uno de los principales expertos en meteorología dijo que los habitantes de los valles del Mississippi y Tennessee deberían prepararse para una primavera difícil. Hay más residentes en estas áreas que en las zonas tradicionales de tornados, y muchos de ellos viven en casas móviles o edificios sin sótanos, lo que los pone en mayor riesgo cuando se producen fuertes tormentas. Un tornado es un tubo giratorio de viento extremadamente fuerte que desciende de las nubes de tormenta y toca el suelo. Pueden ser realmente peligrosos. Para determinar la fuerza de un tornado, los científicos utilizan algo llamado la escala Fujita mejorada. Va desde EF0, que representa al tornado más débil, hasta EF5. Un tornado de tal magnitud es increíblemente poderoso, capaz de destrozar una casa. La pregunta principal es, ¿por qué ahora están ocurriendo más tornados en el este? En los Estados Unidos, la temporada de tornados generalmente comienza en marzo. Es cuando el aire frío de Canadá choca con el aire cálido y húmedo que sube desde el Golfo de México. ¡Y ¡boom! Empiezan a formarse tormentas. Pero este año, las cosas son un poco diferentes. Esto es lo que está sucediendo. Hay un gran parche de alta presión, básicamente una masa de aire cálido y calmo sobre el suroeste. Eso mantiene las condiciones estables en el oeste, por lo que se esperan menos tormentas eléctricas y también menos tornados allí. Así que los tornados se están desplazando hacia el este. Mientras tanto, el Golfo de México está muy cálido este año, y eso contribuye a la formación de tormentas en el sureste de los Estados Unidos.
El agua caliente añade mucha energía a la atmósfera, lo que puede dar lugar a tormentas más fuertes y frecuentes en lugares como Mississippi, Alabama y Tennessee. Más al norte, alrededor de los Grandes Lagos y el noreste, se mantiene más fresco esta primavera. Eso provoca menos grandes tormentas allá arriba, al menos por ahora. Bien, volvamos a esas devastadoras tormentas de marzo. El 14 y 15 de marzo, un enorme sistema de tormentas atravesó partes del centro y sur de los Estados Unidos. Este sistema trajo 52 tornados confirmados, poderosas tormentas de polvo y rápidos incendios forestales. Todo esto llevó a la cancelación de casi 1,100 vuelos. Alrededor de 150 millones de personas se vieron afectadas por este desastre natural. 2 tornados realmente fuertes, clasificados como EF4, azotaron Arkansas. El daño fue increíble. Uno de esos tornados, que golpeó una ciudad llamada Díaz, tuvo vientos de hasta 300 kilómetros por hora. Para compararlo, la velocidad promedio de un coche de Fórmula 1 es de entre 210 y 250 kilómetros por hora. Fue la primera vez en más de 25 años que Arkansas fue golpeado por 2 EF4 el mismo día. Los expertos también registraron ráfagas de viento desplazándose a una velocidad de más de 130 kilómetros por hora en las llanuras del sur. En Texas, las tormentas de polvo provocaron accidentes automovilísticos mortales. Incendios forestales avivados por los fuertes vientos arrasaron partes de Texas y Oklahoma. Solo Oklahoma tuvo más de 130 incendios. Entonces, ¿qué sigue? Los expertos creen que Estados Unidos podría tener entre 1,300 y 1,450 tornados en 2025, mucho más que los usuales 1,225. Y no se trata solo de tornados. Una atmósfera más cálida puede contener más humedad. Eso provoca lluvias más intensas, más inundaciones repentinas e incluso tormentas más poderosas. Básicamente, la fórmula es la siguiente: océanos más cálidos más aire más cálido igual a clima tormentoso, especialmente en el este y sureste. Pero aunque no vivas en ninguna de estas zonas, no puedes sentirte completamente tranquilo. Los expertos dicen que los tornados y otros desastres naturales pueden ocurrir en cualquier lugar de Estados Unidos. El riesgo varía según la época del año y el clima. En 2003, mientras seguía a un mero que de repente desapareció bajo las olas en la bahía de Chetumal, México, un pescador solitario descubrió un agujero misterioso oculto a la vista. Más de una década después, su hijo regresó con investigadores para examinarlo más de cerca. Empezaron a medir. 30 metros, 49, 130 metros, aún no había fondo. A medida que los instrumentos descendían en las aguas oscuras y quietas, las lecturas se volvían más extrañas. Agua cálida y salada donde no debería estar, corrientes que emergían de la oscuridad debajo. Las lecturas más recientes mostraron más de 419 metros y aún sin un final a la vista. Silencioso, profundo y peligroso. Stamja, el último y oficialmente el agujero azul más profundo conocido en la Tierra, y podría estar ocultando algo que nunca se ha visto antes. La naturaleza se toma su tiempo. Durante miles, a veces millones de años, el agua lentamente talla la roca subterránea. Y luego un día, ¡boom!, el techo se derrumba, el suelo colapsa y te quedas con un agujero enorme. Eso es un sumidero. Los agujeros azules son simplemente antiguos sumideros que se llenaron de agua a medida que los niveles del mar aumentaron hace mucho tiempo. Desde arriba aparecen sombras circulares oscuras, mucho más oscuras que el agua que la rodea. Todo porque son súper profundas y la luz del sol apenas puede llegar al fondo. Algunas tienen cientos de metros de profundidad y son casi perfectamente verticales. Aisladas de las corrientes oceánicas, crean entornos tranquilos y aislados que los científicos todavía están tratando de descifrar. ¿Qué hace que Stamja sea inusual? Bueno, la mayoría de los famosos agujeros azules, como el Gran Agujero Azul en Bélice, son imposibles de pasar por alto. Puedes verlos desde un satélite. Stamja, por otro lado, es prácticamente invisible, como si la naturaleza hubiera hecho su mejor esfuerzo para ocultarlo a propósito. Incluso con un dron volando justo encima, es apenas perceptible. Esa es una razón por la que permaneció oculto durante tanto tiempo.
Sin embargo, el verdadero misterio se hizo evidente después de que los investigadores realizaron su escaneo inicial. En diciembre de 2023, los científicos decidieron explorar las profundidades de Taham Ha con algo llamado perfilador CTD, que mide la conductividad, temperatura y profundidad. Al pasar los 400 metros, descubrieron algo curioso. En lugar de enfriarse, el agua de repente se calentó. También se volvió notablemente más salada, con lecturas que coincidían con las del abierto Mar Caribe. Pero espera, la bahía de Chetumal ya es parte del Caribe. Entonces, ¿cuál es la gran cosa? Bueno, Taham Ha está profundamente escondido en la bahía y su profundidad es inusual para un entorno tan tranquilo y protegido. Lo que sorprende a los científicos es que el agua en el fondo del cenote tiene la misma temperatura y salinidad que el océano abierto, a pesar de estar aislada horizontalmente de él. Lo que esto significa es que podría haber túneles subterráneos o fracturas que conectan el pozo profundo con el agua del mar abierto, no a través de la superficie, sino debajo de la roca. Algo así como una red secreta de tuberías que posiblemente remonta a la época de los impactos de asteroides. Taham Ha está ubicado cerca del cráter de Chicxulub. Es ahí donde hace 66 millones de años un gigantesco meteorito colisionó con lo que hoy es la península de Yucatán. Se cree ampliamente que esto provocó el evento de extinción masiva que acabó con los dinosaurios. El asteroide no creó Taham Ha, pero pudo haber fracturado el cimiento, lo que tal vez facilitó la formación de cuevas, túneles y eventualmente cenotes. Algunos especulan que estas conexiones submarinas podrían extenderse a otros cenotes y manantiales ocultos cercanos. Sin embargo, explorar Taham Ha no se trata solo de mapas y túneles subacuáticos. Durante la primera expedición, los investigadores observaron algo extraño. El agua sobre Taham Ha estaba tranquila, mientras que el resto de la bahía tenía olas caóticas. Luego, desde el centro del agujero, el agua comenzó a elevarse como un manantial oculto que exhala suavemente. No un geyser, no una salpicadura, solo una subida lenta y constante, como si algo debajo se hubiera movido y empujado el agua hacia arriba. El hecho de que esto sucediera solo una vez hizo que la exploración siguiente fuera intimidante para los buzos. Dijeron que bucear se sentía como encontrar una entidad viviente que se movía e interactuaba con ellos de manera intrigante y misteriosa. Cuando tienes un lugar tan profundo, tan oscuro y completamente aislado del resto del océano, es una puerta a lo desconocido. Aunque es probable que sea demasiado estrecho para que los dioses marinos Lovecraftianos entren allí, no es imposible que haya especies que nadie haya visto antes, quizá incluso peligrosas. Es especulativo, pero si el agujero es aún más profundo, cualquier vida microbiana allí abajo probablemente sería antigua y adaptada para sobrevivir en condiciones extremas y hostiles. No tiene que ser alguna criatura marina aterradora. Incluso organismos diminutos y desconocidos podrían alterar los ecosistemas modernos si se perturban o liberan. Podría haber aguas de tiempos prehistóricos o algo dejado por el impacto del asteroide que aniquiló a los dinosaurios. Este lugar podría estar escondiendo un ecosistema entero que ha estado sellado por literalmente eras. Y eso importa porque si la vida puede sobrevivir en un lugar tan extraño y aislado, podría sobrevivir en ambientes similares en lunas como Europa o Encélado. Además, algunos agujeros azules como el Gran Agujero Azul contienen cosas desagradables como nubes de gas tóxico que pueden corroer equipos e incluso quemarte la piel. No es de extrañar que los buceadores sintieran que estaban explorando algo vivo. Ahora bien, si te preguntas si puedes alquilar equipo de buceo y realmente ir a explorar este agujero, la respuesta es no. El equipo básico de buceo requiere certificaciones. Ni siquiera las tiendas de buceo alquilan a individuos no certificados, en especial no para lugares como este. Pero incluso si estás certificado, los buceadores recreativos solo pueden alcanzar una profundidad de unos 40 metros. Ir más profundo requiere entrenamiento especial, equipo y mucha precaución. Incluso los profesionales rara vez van más allá de los 305 metros, y cuando lo hacen es con configuraciones complicadas y riesgosas. A estas profundidades la presión del agua se convierte en un gran obstáculo, suficiente para aplastar la mayoría de los equipos que no están construidos especialmente para ello. Por lo tanto, por ahora, Taham Ha sigue siendo un misterio imposible de desvelar mientras se bucea. La siguiente parada es probablemente enviar un ROV, un submarino operado de manera remota equipado con cámaras, brazos y sensores. Puede descender mucho más profundo que cualquier buzo y permanecer allí más tiempo. Los ROV podrían ayudar a descubrir capas de fósiles, zonas químicas extrañas e incluso pistas sobre el cambio climático del pasado.
En la mayoría de los agujeros azules se puede encontrar vida, esponjas, corales o peces, pero cuanto más profundo se va, más disminuyen los niveles de oxígeno, lo que dificulta la supervivencia de los organismos, aunque algunos microbios viven allí. Entre las pocas criaturas encontradas existen organismos unicelulares con concha llamados foraminíferos y pequeños nematodos con forma de gusano. Es precisamente por estos animales microscópicos que especulamos que si la vida puede sobrevivir en las oscuras, saladas y desprovistas de oxígeno aguas de Taam-Ha, tal vez lo mismo sea cierto para otros mundos acuáticos. Sin embargo, a pesar de todo el entusiasmo que lo rodea, Taam-Ha está casi inquietantemente vacío y desprovisto de vida mayor. Incluso cerca de las capas superiores, donde los niveles de oxígeno son aceptables, no se ha observado ningún pez, crustáceo, ni siquiera un pequeño camarón. Solo organismos diminutos, invisibles a simple vista. No es fondo de bikini, pero para ser justos, aún no hemos llegado al fondo. Lo que nos lleva a la especulación. ¿Es posible que los ROV nunca alcancen el fondo del océano? El agujero podría ser más profundo de lo que esperamos o tener una forma que dificulte que nuestro equipo obtenga lecturas precisas. Podría tener túneles laterales, salientes o giros que desvíen las mediciones. También podría ser que las paredes sean demasiado inestables o que la presión y la química del agua interfieran con los sensores. De cierta manera es como jugar un nivel submarino en cámara lenta con un robot que puede agarrar cosas y dañarse. Afortunadamente los científicos tienen otras opciones. Pueden utilizar drones submarinos que funcionan de forma autónoma, soltar cámaras que graban mientras descienden o mapear el agujero desde arriba usando sonar. Hay más de una forma de comprobar su profundidad. Incluso con toda nuestra tecnología, aún hay lugares en la Tierra que no hemos explorado. En realidad, hemos cartografiado más de Marte que del fondo oceánico. Las naves espaciales pueden escanear un planeta entero, mientras que la cartografía del fondo marino es lenta, costosa y está limitada por la oscuridad y la presión. Aún así, Taam-Ha ostenta el récord del agujero azul más profundo del mundo, por ahora.